Bien, continuamos con el puntaje de TAL del TRAPS número 4. Consiste en la exploración de 4 signos y su valoración según una escala. Estos 4 signos muestran la lucha del paciente para aumentar la llegada de oxígeno a sus tejidos. El control de signos de puntaje de TAL. Frecuencia cardíaca es 1. Segundo, la frecuencia respiratoria. Tercero, la presencia de sibilancias. Y por último, la utilización de los músculos accesorios o llamados tirajes. Con respecto a la frecuencia cardíaca, hay que realizar la auscultación cardíaca con estetoscopio. Hay que considerar una fracción de minutos entre 15 a 30 segundos y reconocer el ritmo de 2 ruidos es igual a un latido. Con respecto a la frecuencia respiratoria, hay que registrar durante 1 minuto completo, o sea, no fraccionar. Hay que hacer observación del tórax con el niño sostenido y entretenido por su madre. Hay que hacer una observación del tórax, el niño sostenido y entretenido por su madre, elegir un punto del tórax y fijar la mirada en él para el conteo. Reconsiderar que la auscultación con estetoscopio puede intranquilizar más al niño y se tiene en cuenta la edad menor de 6 meses o edad igual o mayor a 6 meses. Con las sibilancias, hay que reconocer el sonido de las sibilancias, hay que diferenciar la inspiración y la expiración al auscultar, reconocer los distintos tipos de tiraje con la utilización de músculos accesorios. Tenemos el tiraje subcostal, el tiraje intercostal, el tiraje universal o generalizado y el aleteo nasal. Con el tiraje subcostal se evidencia por la presencia de hundimiento por debajo de las últimas costillas, donde comienza el abdomen. Es necesario debajo de las últimas costillas, donde comienza el abdomen. Es necesario observarlo en un momento en el que el niño no se esté alimentando. Debe ser permanente y evidente. Cuando se tienen dudas, conviene tomar distancia del paciente a 3 metros y tratar de contar la frecuencia respiratoria desde allí. El tiraje intercostal. El tiraje intercostal se manifiesta por hundimiento entre las costillas. El tiraje universal o generalizado se observa con tiraje subcostal, tiraje intercostal y tiraje supraclavicular. Y por último tenemos el aleteo nasal, que es el movimiento de las alas de la nariz al respirar. Los hallazgos se valoran según la siguiente escala. El puntaje de TAL modificado con frecuencia cardíaca. Tenemos la escala 0, que es con frecuencia en menores de 6 meses, una frecuencia respiratoria en mayores de 6 meses sin sibilancia, con una frecuencia cardíaca normal y sin utilización de músculos accesorios. La escala de 0. En menores de 40 meses, la frecuencia respiratoria debe ser de menos o igual a 30 minutos, no se auscultan sibilancias, la frecuencia cardíaca es menor de 120 y no hay músculos accesorios, también se da la escala 0. Bueno, si tenemos una frecuencia respiratoria en un paciente de 41 a 55 semanas, de 41 a 55 frecuencia respiratoria,
o una frecuencia de 31 a 45 con sibilancias al fin de expiración con estetoscopio, frecuencia cardíaca de 120 a 140, los músculos accesorios están positivos y el tiraje es un costal. Aquí se le da el puntaje de 1. La escala 2. La frecuencia, por ejemplo, es de 56 a 70 de frecuencia respiratoria o una frecuencia respiratoria en mayores de 6 meses de 46 a 60. Las sibilancias están en inspiración y expiración con estetoscopio, una frecuencia cardíaca de 141 a 160, con dos puntitos de músculos, con el movimiento de músculos accesorios, tanto subcostal e intercostal. Se tiene una escala de 2. Y si tenemos un menor de 6 meses con una frecuencia respiratoria mayor a 70 o un mayor de 6 meses con una frecuencia respiratoria mayor a 60, con sibilancias audibles sin estetoscopios, la frecuencia cardíaca más de 160, con 3 puntos de músculos accesorios, o sea, universal con aleteo nasal. Bien, si no hay sibilancia, entre paréntesis, si no hay sibilancia por insuficiente entrada de aire, hay que anotar 3 puntos. Si el puntaje nos da un valor de 0 a 4, es un puntaje de tal leve. Si el puntaje da de 5 a 8 es moderado y si el puntaje da de 9 a 12 es grave. Bien, ¿qué hacemos con esta escala? Esa es la primera aproximación al paciente. Bien, el flujograma de decisión terapéutica con puntaje de tal modificado, que sería el modificado con frecuencia cardíaca. Si tenemos un puntaje inicial de 4 o menos, se hacen 2 disparos o PAF y se observa la respuesta durante 20 minutos. Si en 20 minutos mejora, el paciente es enviado a su domicilio con tratamiento ambulatorio con salbutamol con 2 disparos o PAF cada 6 horas, las pautas de alarma que se le dan a la madre y el control a las 24 horas. Si con los 2 disparos de PAF y a los 20 minutos no mejora, se lo deriva al centro de prehospitalización. Bien, a este chico se lo ingresa al centro de prehospitalización. Tenemos la primera hora, un puntaje de 5 a 6, se realizan 2 disparos de PAF cada 20 minutos durante 3 veces. Si mejora el niño, se envía al domicilio con tratamiento con salbutamol, que son 2 disparos o PAF cada 6 horas, pautas de alarma, control a las 24 horas. Si el puntaje, en cambio, nos da de 7 a 8, allá hay que colocar oxígeno por bigotera a un flujo de 1 a 3 litros por minuto. Se le vuelve a hacer 2 PAF de salbutamol cada 20 minutos durante 3 veces. Y al finalizar la tercera dosis se esperan 20 minutos y realizar nuevamente el puntaje de tal. En la segunda hora, si el puntaje es menor de 5, se retira al domicilio con tratamiento con salbutamol, con 2 disparos o PAF cada 6 horas, las pautas de alarma y control a las 24 horas. Si el puntaje es de 5 a 8, se hacen 2 disparos o PAF de salbutamol cada 20 minutos durante 3 veces. Si el puntaje sigue dando más de 7 y 8, se le realizan 2 disparos o PAF de salbutamol cada 20 minutos por 3 veces. El oxígeno también se aplica con bigotera a un flujo entre 1 y 3 litros por minuto. Y tercero, la evaluación final. Si el puntaje es menor de 5, se retira a domicilio con tratamiento con salbutamol, 2 disparos o PAF cada 6 horas, pautas de alarma. Y si el puntaje es mayor a 5, se hace internación y o derivación al hospital. Si el puntaje es mayor a 5, al hospital.
internación o derivación al hospital con 2 PAF de salbutamol, oxigenoterapia con bigotera o mascarilla y se deriva con urgencia al segundo nivel de atención. Ahora, en tercer lugar, si tenemos un puntaje inicial de 9 puntos o más, sí o sí se hace internación y o derivación del hospital con 2 PAF de salbutamol, oxigenoterapia con bigotera o mascarilla y se deriva con urgencia al segundo nivel de atención. Bien, el manejo ambulatorio. Las indicaciones a la madre y o cuidadores del niño. Antes de que el niño se retire de la unidad, se debe reforzar la siguiente información a la madre utilizando preguntas de verificación. Esto significa que no preguntamos para que nos responda sí o no, sino que le pedimos a la madre que nos explique cómo lo haría ella en su casa para poder corroborar que ha comprendido y que el tratamiento está garantizado. Se hace primero lavado de manos antes y después de la administración del salbutamol, el cambio de pañales y la preparación de alimentos. Segundo, se explica cómo se usa el espaciador y el aerosol son exclusivos para el niño. No debe compartirlo con hermanos o vecinos, lavar el espaciador con agua y detergente y dejarlo escurrir. Tercera, educación es la frecuencia y dosis del broncodilatador. Lejos de las comidas y aún durante la noche, nunca acostado, ayudar a la madre a planificar los horarios de administración. La técnica de sujeción, que es una manera de sujetar al niño, necesidad de contar con ayuda, importancia de que las técnicas de sujeción y de aerosolterapia sean correctas para el éxito terapéutico y también educación sobre la alimentación. Hay que siempre mantener la lactancia materna, alimentación en posición semisentado, brindar menos volumen de alimentos con mayor frecuencia, con un fraccionamiento de la alimentación, teniendo en cuenta que lo que más le gusta al niño y lo que tenga mayor diversidad energética. Y se recomienda no acostarlo inmediatamente de la alimentación. La conducta de la fiebre. Hay que administrar un antitérmico por vía oral. Se puede realizar un baño con agua tibia. Si el niño no tolera, si esto lo estresa, es mejor evitarlo. Nunca bañarlo en agua fría. No se deben intercalar entre térmicos. Hay que usar una sola droga. El descanso. El descanso tiene que ser posición boca arriba para dormir. En el caso de bebés, los pies deben tocar el borde inferior de la cuna con los brazos por encima de la sábana. No usar colchones blandos y almohadas hasta los 2 años. En el caso de estar cursando insuficiencia respiratoria aguda baja, se hace una posición semisentado. Evitar que el cuello entre en flexión, hiperextensión o la cabeza caída hacia los lados porque dificultan la buena entrada de aire. Tenemos también que educar sobre el ambiente libre de humo, hacer la indicación concreta de que el niño no debe respirar humo ambiental de tabaco, de brasero, de estufa, de sahumerios o de aerosoles. También que hay que educar sobre los animales domésticos que no deben permanecer en la habitación del niño y preferentemente deben estar fuera del hogar. La inmunización se controla el carnet de vacunación y se completan las vacunas. Hay que verificar que la madre ha comprendido las indicaciones, solicitar que cuente con sus palabras por lo que se le ha explicado. Bien, esto es todo con respecto a la educación. En el próximo episodio seguimos con el seguimiento de estos pacientes con bronquiolitis. Muchas gracias.